Quisiera empezar por decirles de qué venimos, ¿no? La intención de este webinar es hablar de data masking, pero concretamente de cómo proteger datos sensibles cuando estos pasan de un entorno productivo a un entorno no productivo. Ahora, quisiera comentarles más o menos quién soy y más o menos de dónde vengo, solamente a manera muy breve. Nosotros venimos de una empresa que se llama Idilmex, somos el representante en México de Solix, junto con su red de partners, y la intención de hablar con ustedes es, pues, darles la presentación al estilo un poco más latino, ¿vale? Solix Technologies es una empresa a nivel internacional que se encarga de soluciones para manejo de datos, concretamente una suite de 4 soluciones que tiene una solución de archivado de datos productivos, una solución de enmascaramiento de datos para entornos no productivos, generación y manejo de datos de prueba y retiro de aplicaciones. Solix e Idilmex trabajan muy conjuntamente en los procesos de venta, pero también en los procesos de implementación y en los procesos de diseño de soluciones. Ahora, vamos a empezar realmente con el contenido de esta plática. Para empezar, quisiera que viéramos y definiéramos correctamente qué es un entorno no productivo. Para nosotros, un entorno no productivo es cuando los datos pasan de un servidor de producción, primario, etcétera, a un servidor, digamos, de desarrollo, de entrenamiento, de control de calidad o incluso de pruebas. Estos entornos en general se encuentran fuera del control del data center primario. En un entorno productivo tenemos en general muy alta seguridad, es decir, nadie tiene acceso físico a los servidores salvo las personas que le dan mantenimiento. El acceso a los datos es seguro, etcétera. Todos los controles de acceso están observados, ciertamente porque estos son nuestros servidores primarios. La vida de los datos está muy claramente observada, es decir, sabemos dónde hay copias y por qué hay copias, y nunca podrá haber una copia productiva que no esté siendo observada. Y por último, los accesos a los datos son solamente vía aplicaciones seguras, es decir, nadie puede conectarse y decir voy a descargar la lista de todos los clientes. Se conectan los usuarios a través de aplicaciones que tienen altos controles de seguridad y los usuarios tienen un perfil de acceso concreto, es decir, producción. Es un entorno altamente seguro. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a un entorno no productivo? En este entorno no productivo, implícitamente contamos con menor seguridad. Esto es porque los servidores no productivos se usan para muchas cosas, no solamente para esas bases de datos. Los accesos, por tanto, son más amplios. El personal que se conecta a estos servidores también tiende a ser de menor nivel. Por tanto, tenemos el riesgo de la rotación de personal. Gente que tenga acceso a estos datos que podría mañana no estar más en la empresa. En esta misma línea está también el problema de cuando tenemos outsourcing. El outsourcing es problemático, dado que si le pasamos datos productivos, datos sensibles productivos a una empresa tercera, no solo estamos corriendo un riesgo, estamos de hecho quebrando la ley. Cuando se trabaja en un entorno de desarrollo, también tenemos el riesgo de que tenemos acceso directo a los datos. Es decir, el desarrollador no va a utilizar solamente la aplicación que se está haciendo, sino va a tener acceso vía comandos SQL y demás para poder directamente copiar datos. Esto presenta un riesgo masivo de robo de información. Adicional a esto tenemos un peligro en que la vida de los datos no está controlada. Es decir, cuando un desarrollador genera una copia de una base de datos para hacer una prueba de carga o lo que sea, o cuando se le pasa una base de datos a un desarrollador, certificador, probador, etcétera, externo, la empresa pierde el control de cuándo se puede eliminar un dato o cuándo se puede eliminar una copia por completo. Esto nos lleva a, en general, decir que el personal que trabaja con las bases de datos no productivas es implícitamente no confiable. Y esto hace que las bases no productivas sean, por tanto, no confiables. Entonces, ¿cómo podemos evitar este tipo de riesgos? ¿Cómo podemos pasar la información correctamente sin
correr riesgo alguno. Pues en general, cuando tenemos una base de datos productiva que tiene dentro, digamos, información de crédito, que tiene dentro información sensible personal o incluso secretos de negocio, la solución es muy simple: no pasar la información. Pero no importa cuán madura sea una empresa, se necesita un ciclo de desarrollo constante. Entonces, ¿cómo puedo evitar este riesgo y al mismo tiempo tener una operación clara, una operación concreta y una operación real? Pues eso es, si voy a pasar datos de mi entorno seguro a mi entorno no seguro, debo ver qué datos paso. Y aquí es donde tenemos, por ejemplo, datos personales de alguien, y lo que decidimos es pasar estrictamente aquello que tiene que pasarse. Datos bancarios, eliminar toda la información personal y pasar solamente la información necesaria para la operación de prueba. E incluso en el caso de secretos de negocio y datos muy sensibles que no sean estrictamente personales, pues simplemente eliminar la información sensible y llenarla con información suficientemente útil para pruebas, pero no para que alguien pudiera dar mal uso a esto. Esto es básicamente enmascarar estos datos. Ahora, con eso tendríamos que implícitamente producción se vuelve un lugar, no producción se vuelve un lugar seguro. No porque tengamos mejores controles de acceso, sino porque la base de datos no presenta ya un riesgo para la empresa. Entonces, ¿qué debe tener una solución de enmascaramiento? Y esto lo digo desde un punto de vista meramente de usuario y de desarrollador. Si yo fuera a tener una solución de enmascaramiento, ¿qué esperaría que tuviera? Pues yo esperaría, básicamente, que me diere capacidad para trabajar con múltiples bases de datos. En muchas empresas tenemos una base de datos de un vendor o de otro, pero en la mayor parte de los casos tenemos múltiples vendors diferentes. Entonces, yo, usuario, quiero una aplicación que trabaje con todas mis bases de datos y que pueda crecer. Quiero una aplicación que pueda trabajar con todas mis aplicaciones, sean comerciales o no comerciales, y que por tanto pueda trabajar con múltiples esquemas diferentes, sin estar diciendo que es una solución específica para esta o aquella aplicación. Y también quiero que pueda trabajar en múltiples entornos, es decir, ya tenga yo Windows, Linux, Unix, o en sí cualquier entorno que sea algo tan simple como una solución de aplicación Java. Ahora, quiero que sea una solución totalmente adaptable. Es decir, que yo no tenga por qué cambiar mi forma de trabajar para que la aplicación funcione. Por ejemplo, que trabaje con mis aplicaciones raras. No tiene por qué ser moderna, no tiene por qué ser antigua, puede ser muy antigua, pero quiero que pueda trabajar con eso que yo uso, incluso si no es una aplicación de un vendor grande. Quiero también que sea capaz de trabajar y mantener la integridad de mis datos. Esta parte es sumamente importante. Una aplicación solamente funciona de enmascaramiento, es decir, si al momento de pasar el dato al entorno no productivo, se mantiene una estructura de datos tal que la aplicación no presente problemas. Porque si presenta estos problemas, empezamos a tener líos bastante complejos y a fin de cuentas el desarrollador no puede trabajar. Entonces, también necesito que sea una aplicación que trabaje con mis reglas de datos, que se adapte al tipo de información que yo tengo en la base de datos, ¿no? Ya sea información legal, información personal, información crediticia o lo que sea. Una aplicación que está cerrada a solamente trabajar con un tipo de datos o un tipo de datos, un grupo de tipo de datos cerrado, no me funcionaría. También tendría que ser una aplicación fácil de usar, porque el usuario final no va a ser un DBA o no va a ser una persona con alto conocimiento de todas las aplicaciones, va a ser en general una persona que esté trabajando en seguridad. Es decir, tiene que ser una aplicación muy simple, paso
a paso. También tiene que ser una aplicación que pueda trabajar muy rápidamente. Si en enmascarar 10 terabytes de información me llevo una semana, no puedo agregarle ese tiempo al ciclo de vida de generación de clones. Es decir, la aplicación tiene que trabajar muy rápidamente y de manera muy ágil. Y sobre todo, ciertamente, a fin de cuentas, nos interesa que sea una solución económica y que no solamente sea barata en un principio, sino que sea barata de mantener y de operar. A esto, nosotros hemos dedicado mucho tiempo a buscar una aplicación al estilo y dimos con Solix EDMS. EDMS es una aplicación sumamente interesante y quisiera empezar a hablarles de ella desde el lado en que no solamente es una solución para masking, sino EDMS es una solución integral que se encarga de mantener el ciclo de vida de la información, partiendo de enmascaramiento, claro, generación de clones para entornos no productivos o desarrollo, y que estos clones sean menores a el tamaño original de la base de datos, archivado de base de datos productiva, es decir, retirar información de los servidores primarios y mantener todos los datos usables desde el lado del usuario, e incluso es capaz de retirar aplicaciones que estén siendo redundadas por algún motivo en una empresa. Con esto en mente, vemos que EDMS es una solución que puede crecer con el cliente, que puede crecer con el usuario. Si hoy solamente necesita un módulo, hoy hay un módulo, pero eventualmente cualquier necesidad de data governance podrá ser administrada vía EDMS. Otra de las principales razones por las cuales creemos que EDMS es la mejor solución para esto es que puede generar algoritmos muy específicos y por tanto cubrir cada una de las necesidades de la empresa. Por ejemplo, tengo el nombre de una persona, pero para propósitos de QA o de pruebas o de capacitación, necesito que ese nombre se vea como un nombre, pero que no sea realmente el nombre de una persona. Entonces, podemos hacer sustitución. La sustitución toma los datos que se encuentran en las mismas tablas y los desordena, de tal manera que combinamos el nombre de una persona con el apellido de una segunda, con el segundo apellido de una tercera. De esta forma generamos personas sintéticas, pero al mismo tiempo son válidas desde el lado del usuario. Por desgracia, este tipo de regla no es suficiente para cuando tenemos datos más complejos, digamos, una dirección que está escrita completa en un campo, es decir, no puedo entender qué parte es cuál. Entonces, para esto utilizamos mezclado aleatorio. En este ejemplo que les pongo ahora, estamos haciendo mezclado aleatorio selectivo sobre los datos alfabéticos, no los alfanuméricos. Por tanto, generamos algo que no tiene coherencia alguna, que no puede ser regresado al valor original y que desde el punto de vista del usuario, pues es un dato más y listo. También tenemos el más tradicional de todos, el enmascaramiento. En este podemos decir una parte de un campo o el campo entero y reemplazar los caracteres con un carácter específico, en este caso asterisco. Esta es la forma más común de enmascarar. Sin embargo, no es la que mantiene más correctamente la integridad de la aplicación. Adicional a estos ejemplos de algoritmos que son bastante generales, tenemos también algunos algoritmos más especiales. Por ejemplo, tarjetas de crédito. Supongamos este número de tarjeta de crédito de American Express. Y supongamos también que nuestra aplicación observará el prefijo de la tarjeta de crédito para determinar qué banco es. Y es posible incluso que desee correr el algoritmo de validación del número. A esto tenemos embedida una regla que generará números de tarjeta de crédito aleatorios. Este número ya no es un número real, pero al mismo tiempo es un número capaz de pasar las reglas de seguridad. ¿Qué pasa con los correos electrónicos? Supongamos este correo info@idilmex. El correo electrónico tiene que tener coherencia, tiene que tener un dominio válido. En algunos casos incluso las aplicaciones son capaces de validar que tal dominio exista. Entonces, somos capaces de generar el valor en función de aquello que tuviéramos en campos de las mismas tablas, digamos el nombre y el apellido, y especificar un dominio arbitrario.
Con esto generamos una regla real y un correo real, pero el sujeto no existe. Y finalmente tenemos la regla de cifrado. Esta regla es incapaz de mantener integridad de información porque va a cambiar la estructura del dato completa, pero es una regla de muy alta seguridad. Supongamos aquí un número de seguridad social arbitrario que se vuelve una cadena absolutamente sin sentido, pero esta cadena está cifrada de manera muy segura. Entonces, ¿por qué seleccionar EDMS Data Masking? Porque es una solución con muy bajo TCO. Por más que se compare con otras soluciones, el tiempo y costo de implementación de esta solución más el costo de mantenimiento es el más bajo del mercado. Tiene bases de conocimiento existentes para aplicaciones complejas. Supongamos, por ejemplo, Oracle E-Business Suite, con decenas o cientos de miles de tablas, con relaciones complejas. ¿Cómo voy a entender eso para generar masking? No es necesario. Ya contamos con un knowledge base que tiene todas las reglas y relaciones de las tablas, al que solamente tenemos que agregarle las modificaciones que se hayan hecho. Esto simplifica el tiempo y costo de implementación de manera muy visible. Adicional a esto, es una de las herramientas más fáciles de usar del mercado. Lo que pueden ver en pantalla es de hecho una copia de una de las aplicaciones de enmascaramiento que se ejecuta en simples 4 pasos. Es una herramienta capaz de mantener la integridad estructural de los datos. ¿Por qué esto es importante? Un dato que tiene un formato específico que es validado por una aplicación tiene que funcionar con el resto de los datos que tengan igualmente sus formatos específicos. Si al momento de enmascarar rompemos esas reglas, se requerirá mucho tiempo de desarrollo o mucho tiempo de DBA para adecuar ya sea la aplicación o los datos a que funcionen. Al utilizar EDMS Masking, podemos mantener la integridad estructural del dato y por tanto quitar esa fase de trabajo y por tanto de nuevo reducir muchísimo el tiempo de implementación. Un punto sumamente importante es que Solix cuenta con soporte en Latinoamérica y soporte en español. Es decir, ya no será más que ustedes se queden abandonados hablando con una empresa alemana que está 10 horas adelante y que no les toma el teléfono o que les toma el teléfono y les toma el teléfono en alemán o mal inglés. Solix tiene presencia en México y tiene soporte y apoyo de implementación en español. EDMS es una solución realmente rápida de implementar. Un proyecto típico de masking puede tardar entre 4 y 6 semanas de echar a andar, cuando con cualquier otra solución estaríamos hablando del doble o el triple de tiempo. Y finalmente, EDMS es una solución sumamente flexible. Es decir, cuenta con las reglas que yo pueda necesitar y las reglas no necesarias pueden ser agregadas. Cuenta con conexiones a múltiples vendors de base de datos. Y si utilizo una base de datos atípica, digamos textos planos, puede existir y generarse el plugin necesario. Trabaja con múltiples entornos, trabaja con múltiples aplicaciones, es decir, cumple todas las reglas. Ahora, como pueden notar, me estoy yendo bastante rápido en este primer webinar y la intención de esto es no quitarles mucho tiempo. En realidad el objetivo es estar aquí más o menos unos 30 minutos. Quisiera comentarles que tenemos planeada una nueva sesión de este webinar en la que hablaremos un poco más a detalle técnico de esta solución. Me gustaría, por favor, que si les interesa unirse a esta, estén al tanto del sitio oficial de Solix y, de cualquier manera, que nos hagan llegar a los correos electrónicos que les comentaré al final cualquier duda que pudieran tener más a la larga. Entonces, aprovecharé este momento para empezar a contestar algunas de las preguntas que tengo en el chat. Me gustaría, por favor, que si tienen cualquier comentario, lo den ahora. Sus micrófonos serán abiertos en un momento. Entonces, tengo una pregunta aquí. Me están comentando, ¿qué puedo hacer para probar esta aplicación? Bueno,
Muchas gracias por tu pregunta. En general, este tipo de aplicaciones son muy difíciles de probar. No podemos hacer fácilmente un trial o algo así. Solix ha decidido tomar control de esta situación y ha lanzado un nuevo producto que se llama Solix Standard Edition. Esta aplicación funciona para enmascarar datos en un entorno disminuido. Es una solución diseñada para 10 campos. Se puede hoy por hoy encontrar en solix.com como una descarga gratuita. Y bueno, los manuales de instalación indican que ustedes tendrían esto trabajando en menos de una hora. Entonces, espero que esto contestara la pregunta, y si no, por favor, coméntemelo en el chat y la contestamos más a detalle. Ahora, me preguntan también qué plataformas de sistemas operativos soporta la aplicación. La aplicación corre en un servidor de aplicaciones Java, es decir, en donde sea que pueda correr el servidor de aplicaciones Java, la aplicación puede correr. Tenemos implementaciones exitosas en sistemas Linux, en sistemas Windows y en algunos sistemas Unix. En general, en donde sea que tengamos capacidad para ejecutar Tomcat o similar, podremos operar. Como les comentaba en un principio, esta aplicación es sumamente flexible. Ahora, también me están preguntando de este lado, ¿cuántas licencias necesitaría yo si tengo múltiples bases de datos? Bueno, la aplicación no se licencia estrictamente en el modelo, digamos, tradicional Microsoft, en donde tenemos una aplicación para una base de datos o para una solución específica y hay que comprar otra en adelante. El proyecto se licencia tratando de acotarlo a las necesidades reales de la situación. Es decir, se puede entregar un licenciamiento de masking que contemple, digamos, 10 bases de datos o 5 bases de datos o lo que sea, o se puede incluso entregar una solución que lo tenga abierto. El crecimiento entre licenciamientos es bastante transparente. Ahora, la solución base de EDMS cuenta con capacidad para una base de datos origen, un vendor origen y hasta 2 terabytes de información original. Claramente, al momento en que estudiamos el caso real de cada uno de los clientes, se hace un proyecto acotado para reducir lo más posible el costo. El objetivo de esta solución es que entregue la necesidad, pero que la entregue en un precio coherente. Tengo otra pregunta por aquí. Lo siento, espero haber contestado a la pregunta y si no, por favor, comentadme en el chat y pongo cualquier detalle. Me están preguntando de este lado también qué se puede hacer al momento de enmascarar tipos de datos blob. Okay. Perdón, pensé que me estaban hablando, pero creo que era side speech. El tipo de datos blob es un tipo de datos sumamente difícil de enmascarar. Esto es debido a que cada aplicación verá un blob de manera diferente y por tanto no podemos saber sin utilizar la aplicación qué hay almacenado ahí. Adicional a esto, hay queries que ni siquiera son capaces de trabajar sobre los blobs. EDMS enmascara blobs de 2 maneras diferentes. La primera es capaz de anular el valor. Esto es si la aplicación soporta que el blob sea nulo. Y si la aplicación no soporta que el blob sea nulo, se puede colocar un blob específico, digamos una imagen o un sonido o lo que sea, que se coloque de manera estática ahí. Me preguntan también qué sucede cuando una tabla tiene múltiples relaciones hacia otro lado. Y esta es una pregunta excepcionalmente buena. Supongamos que quiero enmascarar una tabla y el nombre del cliente por algún motivo es llave foránea de otra tabla o llave primaria de otra tabla. EDMS es capaz de trabajar con múltiples relaciones complejas. Digamos una tabla que se vincula con otras 27 tablas, si ese fuera el caso, y enmascarar los datos de manera igual en todas, si es que así fuera necesario. La aplicación, como les decía, se adecua a lo que necesitemos. Hemos visto casos en donde se desea, por ejemplo, enmascarar un RFC, un registro de tesorería. Este valor es un dato personal, pero también es un dato único, por tanto se utiliza mucho como llave.
Supongamos que tenemos un catálogo de clientes y tenemos, por otro lado, una tabla llena de datos de facturación. La aplicación es capaz de observar esa relación y enmascarar el cliente de una forma y todos sus datos de facturación de la misma. De esta manera se genera algo bastante unificado y por tanto conservamos la integridad de los datos, como platicábamos en un principio. Ahora, me preguntan también que si existe reversibilidad para los algoritmos de enmascaramiento. Es decir, ¿puedo desenmascarar? La respuesta a esto en general es, hay un algoritmo para enmascarar que puede ser decriptado, que es concretamente el algoritmo de cifrado y descifrado. La respuesta más adecuada a esta pregunta es, en el 99% de los casos, una vez que la información se va a un entorno no productivo, ya no tiene que volver al entorno productivo original. Es decir, no es realmente necesario desenmascarar, aunque podemos revisar el caso y platicarlo a detalle. Si me envían el caso concreto vía correo electrónico a los correos que les mandaré en un momento, con gusto podemos tratar de contestar esto a mayor detalle. Me están preguntando aquí también en qué consiste la Standard Edition que les platiqué en un momento. Esta solución está pensada para iniciar el proceso de masking, digamos. Es algo muy simple. Esta solución la tienen como descarga gratuita en el sitio oficial de Solix y lo que les permitirá es enmascarar una base de datos hasta 10 campos. Esto en general no es suficiente, pero les puede dar una idea muy clara de cómo es que funciona la aplicación y qué es lo que hace. De momento la aplicación está soportada para Oracle, para bases de datos Oracle, y con un poco más de tiempo tendremos soporte para SQL Server y bueno, tendremos más bases conforme vayan siendo necesarias. Perdón, quisiera comentarles, si tienen alguna duda y no la han escrito en el chat o lo que sea, por favor, desbloqueen su micrófono y coméntenmela. Solo como había mucho ruido de fondo, creo que les volvieron a bloquear los micrófonos. Ahora, me preguntan también si tenemos representantes en Venezuela. Yo no tengo la lista de partners completa a la mano, por tanto no les sabría decir si existe algún partner local en Venezuela, pero lo que les puedo decir es que podemos implementar en cualquier punto en Latinoamérica sin mayor problema y podemos prestar soporte en cualquier punto en Latinoamérica sin mayor problema tampoco. De acuerdo, me están confirmando en este momento que sí tenemos un partner en Venezuela, entonces por favor si puedes enviarme en un correo electrónico tus datos, con gusto te contesto quién es el partner y quién puede darte información del producto local, digamos, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda más. Vale, me están preguntando cómo puedo mantener la integridad de los datos. Yo tanto he hablado de ello, que para mí es uno de los puntos más críticos. ¿Cómo mantengo la integridad de los datos? Esto es muy simple en general. Las aplicaciones observan estructuras de datos, es decir, que tengan un símbolo aquí, una mayúscula acá, un número acá. Esa es la forma más simple de validar un dato por parte de una aplicación. Y aquí es en donde el enmascaramiento lo destruye. Si reemplazo todos los caracteres en una cadena por asteriscos, esa cadena deja de ser válida. Por tanto, utilizando la regla que hace mezclado aleatorio, EDMS nativamente observa la integridad del campo, la estructura del campo. Determina, si tengo aquí una letra, voy a colocar aquí una letra. Si tengo aquí un número, voy a colocar un número. Si tengo un espacio, lo voy a respetar. Y si tengo un símbolo, lo voy a respetar. De esta forma tengo un campo con caracteres aleatorios, imposible de leer por un humano, pero al mismo tiempo tiene toda la estructura necesaria para que se pueda observar correctamente por la aplicación y no tengamos problemas de validación al momento de hacer sanity check o lo que sea necesario. De acuerdo, me preguntan nuevamente cómo podemos hacer para ver una demo de esta solución. Y es una pregunta interesante porque en realidad las demos suelen ser supremamente complicadas.
como les decía en un principio, contamos con el Solex Standard Edition, que platicaremos más a detalle de él en un webinar más adelante, pero lo que quisiéramos realmente es que nos contacten vía email a los correos que les mandaré en un momento más, están en el siguiente slide, o que contacten a su partner local. Y por tanto podríamos platicar con ustedes mucho más adecuadamente y hacer un demo como tenga que ser y platicarles en su caso específico. Es decir, detrás de estos correos electrónicos o detrás de su partner va a haber especialistas en ventas que les van a poder saber decir con mucho más detalle el tema de licenciamiento y el tema de agendas, etcétera. Entonces, creo que no tenemos más preguntas. Si a alguien le queda algo pendiente, por favor, desbloquee su micrófono y coméntenmelo rápidamente y lo tratamos de contestar a mayor detalle. Mientras tanto, les dejo, por favor, las direcciones de correo electrónico. Ustedes nos pueden contactar en mexico@solex.com o en info@idilmex.com.mx. Por favor, dirijan aquí cualquier duda que tengan. Estaremos muy contentos de poderles ayudar a resolver cualquier duda y, por tanto, generar pues la respuesta que están esperando, ¿vale? Hecho, entonces, pues, muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido informativo y, sobre todo, espero que haya sido breve. Y les reitero que cualquier duda, por favor, nos pueden contactar vía correo electrónico. Y, pues, nuevamente, gracias por su atención. Buen día.